resiste la prueba. No está en nuestra mente, en nuestras intenciones, que podamos sentir dolor, por ejemplo, físico. Pero no todo es físico. Dios también quiere moldear nuestro carácter, nuestra perseverancia, nuestra mansedumbre. Y el llamado que Dios tiene a través de la Escritura es que nosotros descansemos en Él, que nos acerquemos confiadamente, como dice la linda palabra de Dios, a ese trono de gracia y de amor. Él nos hace la invitación a descansar, siempre. Y esto lo hemos escuchado a través de muchos mensajes: descansar en Él, poner nuestras aflicciones, nuestras ansiedades en Él. Y quiero, con este mensaje, y que es el propósito y mi intención, de dar alguna idea de cómo podemos descansar en Dios, que es el título de esta entrega. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Para desarrollar esta pregunta, para dar un poco acercarnos a la respuesta, quiero que juntos me acompañen y nos transportemos a ese antiguo Israel, en donde Dios le manda al profeta Jeremías a descender desde Jerusalén a casa del alfarero. Y es mediante este simbolismo que podemos encontrar alguna respuesta, algo que nos acerque a esa tan ambiciosa pregunta, de esa respuesta de cómo podemos descansar en Él. La alfarería es un oficio que era muy valorado en tiempos antiguos. Hoy en día se utiliza vasos de cerámica, floreros, que es más que nada ornamentación, decoración, pero antiguamente era básico para vivir. La recolección de la leche, cocinar los productos, tomar y beber líquidos, era básico, y ninguna casa en el antiguo Israel podía vivir exento de ellas. Dios, mediante este simbolismo, quería demostrarle al profeta, quien estaba viviendo duras pruebas. Recordemos que el pueblo de Israel caía constantemente en idolatría y en infidelidad hacia Dios. En la alfarería, demostrada como este ser supremo, omnipotente, que Él es nuestro alfarero y quiere demostrar que se puede descansar en Él. La alfarería se daba en tierras rojizas que estaban en la periferia de Jerusalén. Era abundante esta tierra y alrededor de toda ella surgía esta hermosa profesión. Por eso es que le manda a descender a casa del alfarero. Y vamos a la primera lectura, en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Palabra del Eterno que vino a Jeremías, diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Dios: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El profeta Jeremías, conocido por sus lamentaciones, y un profeta que afloraba en sus emociones siempre, así como también nosotros en nuestra vida, cuando vemos que este mundo cada vez se aleja más de Dios, del plan, caían en tristeza. Pero Dios solamente le dijo: el pueblo no es más que barro en mis manos. Yo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo nuevo, puedo volver a crearlo, y está en mi potestad que ellos descansen en mí, y que este hombre de Dios descanse en Dios, descanse en Él, a través de este simbolismo.
Quiero, por lo tanto, compartir con ustedes, tomando el ejemplo de la alfarería, 3 claves para poder descansar en Dios. La primera es reconocer la soberanía de Dios. Cuando un utensilio de barro está en las manos del alfarero, figurativamente, imaginemos, descansa 100% en el propósito del alfarero, del hacedor. No puede decir, yo quiero ser un florero, yo quiero ser un recipiente para la leche, sino que solamente está en la potestad del alfarero crearlo. Cuando trabaja en el torno, en la rueda, no puede pensar en el momento lo que va a hacer, lo tiene desde antes, desde mucho tiempo anterior. Esta idea también la desarrolla el profeta Isaías, en Isaías 29, versículos del 15 al 16. Vamos a una segunda lectura en el libro de Isaías. Isaías 29, versículos del 15 al 16. Ay de los que se esconden del Eterno, encubriendo sus planes, y sus obras las hacen en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiende? Esta idea de reconocer la soberanía de Dios a través de este simbolismo nos ayuda y nos da una clave para poder descansar en Él. Así como el vaso en manos del alfarero, debemos confiar y entregarnos 100% al propósito de Dios. Estas pruebas, estos momentos difíciles que Dios permite en su soberanía, en su potestad, de que pasemos por ellas, veámoslo siempre hacia el futuro, que es preparar un pueblo para ayudar a otras personas. En mi trabajo, por ejemplo, creía tener la empatía suficiente para hablarle de Dios a las personas, decir que Dios entiende su dolor, yo entiendo por lo que está pasando, y resulta que cuando llegan las pruebas personales, uno se da cuenta de que no entiende realmente a las personas, hasta que uno siente y pasa por las pruebas. Y este es el propósito de Dios, que en el milenio podamos ayudar a recomponer corazones destruidos, mentes destruidas. Y eso es lo lindo del plan de Dios. Una segunda clave, tomando el simbolismo de la alfarería, es que debemos ser necesariamente humildes. Y para esto quiero que tomemos el ejemplo de nuestros antepasados, del patriarca Abraham, del rey David, que reconocían siempre en todos los escritos que eran muy humildes ante Dios. Y en Génesis capítulo 18, versículo 27, encontramos esta idea. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo 27. Génesis 18, versículo 27. Abraham replicó y dijo, te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque solo soy polvo y ceniza. Polvo y ceniza no solamente representaba la humillación, cuando los grandes hombres de Dios, estos héroes de la fe, pasaban por dificultades, que solo eran polvo y ceniza, refleja también no solo humillación, sino que humildad. Y la característica de nuestros héroes de la fe, de las personas que debemos seguir su ejemplo, era que eran muy humildes, demasiado humildes, reconociendo aquí el patriarca Abraham que solo era polvo ante Dios. Y aquí quería interceder por Sodoma, porque iba a recibir el juicio de Dios.
Y resulta que en las pruebas y dificultades debemos ser humildes, como el barro que se deja moldear por el alfarero. Este barro al principio es duro, como nosotros, pero el alfarero deja remojar toda una noche el barro para que al otro día que va a trabajar con él pueda moldearlo. Nosotros a través de nuestra vida igual. Debemos permitir que Dios vaya trabajando a través de nosotros mediante pruebas y dificultades. Solo Dios puede moldearlo y modelar nuestra tierra porque Él tiene un propósito santo, justo y bueno. De esta manera, siendo humildes y dejando que Dios trabaje en nuestras vidas, es una clave también para poder descansar en Él. La tercera clave es la paciencia. La paciencia. Ahora, leyendo esta definición de paciencia, cada uno si lo busca, nos da como un poco de escalofrío leerla, porque es la capacidad de afrontar las dificultades sin enojo, sin frustración y sin ansiedad, cosa que es muy humana que afloren en estos procesos. Por lo tanto, no es una capacidad natural del ser humano, y esta necesariamente hay que pedirla en oración y ayuno. No hay otra manera, hermanos. Y resulta que la paciencia es vital para poder soportar la prueba y dificultad. Como no es humana, la vamos desarrollando poco a poco en las pruebas que Dios nos permite que sucedan. Y resulta que averiguando acerca de la alfarería y conversando con un artesano muy reconocido de la octava región, de donde es mi esposa y el nacimiento, le pregunté, no el proceso en sí de la alfarería, que uno lo puede encontrar en muchos libros y también en bibliografías. Le quise preguntar, ¿cuál es el peor error del alfarero? Y resulta que el peor error del alfarero es la prisa y la impaciencia. Si la pieza no se deja secar adecuadamente y cuando llega al proceso final, que es el horno, donde se cocinan todas las piezas, no solo se rompe, no solo se triza la pieza, sino que actúa como un proyectil, dañando a las demás. Entonces, todo el trabajo que se puede hacer en una sola pieza, se destruye todo finalmente en el horno, por la prisa y la impaciencia. Resulta que si a los mejores alfareros les sucede esto, ¿cómo no confiar en Dios? ¿Cómo entonces no descansar en Él en estos momentos difíciles? Dios es nuestro perfecto alfarero y en el horno de las pruebas estaremos seguros que no nos romperemos. Teniendo también que Dios, esto en mente, nunca nos da una prueba que no podamos soportar. Él es justo, misericordioso y nuestro Señor Jesucristo está al lado de nosotros en cada momento que podamos vivir doloroso nuestras vidas. Como dice también en otra escritura, Dios hará piezas hermosas, así como en el antiguo Israel, que eran muy vistosas, muy lindas. Esa artesanía es muy difícil replicarla. Este artesano me decía, la técnica de la alfarería se ha ido perdiendo, hoy en día hay más tecnologías, pero lo original siempre es mejor. Eran muy lindas, pero no solo lindas. Nosotros somos hermosos ante Dios, pero lo más importante es que seamos útiles, así también como eran los utensilios en el antiguo Israel. Útiles para un propósito santo, para trabajar codo a codo, si perseveramos en esta linda meta, junto a Jesucristo. Para ir terminando, hermanos, quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3,
versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Sigamos leyendo, el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué mejor manera de purificar nuestras acciones, nuestros pensamientos, que a través de las pruebas y dificultades? Esta hermosa meta que espero y tengo toda la fe de que vamos a lograrlo, que somos débiles, pero tenemos un Dios poderoso y un Señor Jesucristo que está codo a codo junto a nosotros en estos momentos difíciles, lo vamos a lograr. Perseveremos en las pruebas. Descansemos en Dios, siendo humildes, pacientes y reconociendo la soberanía que Dios tiene en nuestras vidas. Seremos vasos de honra, no solo bellos, sino útiles para la obra de Dios. Buenas tardes, hermanos.